No, como ustedes me digan. Ahorita me dio una noticia de que está haciendo Ahora sí, ahora live ya, stream. ya está en Facebook todo. Ya se puede conectar Perfecto. sin problemas. Muy Muchas bien. gracias, todo suyo, Daniel. Sí. Bien, entonces este es el segundo día del curso. El curso se llama Simetría del Espacio-Tiempo. El curso es introductorio a relatividad general. Em, si no bien alcanzamos hoy, entre mañana y pasado vamos a hacer varias conexiones estrechas con la plática de Juan ayer sobre agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo. Por hoy creo que vamos a hacer una sola conexión, pero vamos a ver si llegamos. Bien. El día de hoy, la principal motivación es la simetría esférica. Entonces va a ser nuestro principal tema de discusión. Bien, entonces quiero empezar retomando el ejemplo de ayer, que era, tenía que ver con la ley de Newton. Ah, y, pero la ley de Newton en gravitacional. Entonces, estaba el ejemplo de que la fuente fuera una masa puntual, en cuyo caso no hay masa en ningún otro lado más que en cierto punto. Entonces, como no hay masa en la mayoría del espacio, entonces esta ecuación, que es el laplaciano de phi igual a cero, representa todos los puntos del espacio, excepto donde está el punto en cuestión. Entonces, esa sería la ecuación diferencial que nos interesa resolver. Ahora, si se ponen a pensar, no es lo mismo que en ningún lado haya nada a que en cierto punto haya una masa puntual. Eh, una manera de abordarlo podría ser si nos imaginamos una esfera pequeña y entonces cada vez la imaginamos más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. De alguna manera, un punto es como un límite de una esfera. Es un poco para pensar al respecto por qué eh, estoy tomando esta distribución que es puntual como que si fuera esférica. Entonces, si nos fijamos en el campo gravitacional que hace esta masa puntual y me muevo en las direcciones angulares, nada cambia realmente. Entonces, en ese sentido, es manifiesta la simetría um, esférica de la cual estoy hablando. Por otro lado, si me muevo en la dirección radial, esto no es cierto, porque aunque la distribución de masa sea cero, a lo largo yo me muevo de las direcciones radiales, si me muevo indiscriminadamente en algún momento, voy a chocar con la masa puntual. Entonces, solo por esa razón, basta para ver de que la dirección radial no corresponde a una simetría. Bien, entonces, si escribimos el laplaciano en coordenadas esféricas, la ecuación diferencial que tenemos es esta. Esa sería en general la ecuación que tenemos que resolver. Ahora, ¿cómo en nuestra situación es que el campo o el potencial solo depende de R, no depende de teta y de phi? Entonces, esta ecuación diferencial parcial se simplifica muchísimo y se convierte en esta ecuación ordinaria que casi que está lista para ser integrada. Muy bien, entonces si multiplicamos por R cuadrado, integramos una vez, entonces C es una constante de integración, y dividimos otra vez por R cuadrado. Pues básicamente esto nos da la solución del problema. Bien, ahora, recordemos que en realidad la ecuación que tenemos en mente es esta. Entonces, esa constante de integración se debe fijar según las condiciones que nosotros tenemos. Como nuestra distribución de masa es esta, m por una delta, recordemos las siguientes cosas. Número uno, del lado derecho, como tenemos una delta de Dirac, su principal propiedad es que al integrar sobre la delta en todo el espacio, esa integral nos debe dar 1. Ahora, si integramos al lado derecho e izquierdo de esta ecuación, pues aquí tenemos la delta. Del lado derecho, como tenemos un laplaciano, el laplaciano lo podemos pensar como la divergencia de un gradiente, entonces podemos usar el teorema de Stokes
y reescribir una integral sobre una región, por ejemplo, a una integral sobre su frontera. Entonces, el teorema de Stokes y la propiedad principal de la delta Dirac nos permiten concluir que esta constante tiene que ser G multiplicado por M, donde G es la constante de Newton. Entonces, con esas dos cosas en mano, de inmediato concluimos que el potencial está dado por esta cantidad, que es lo que reconocemos como el potencial de un campo gravitacional de una masa puntual. Bien, entonces, ¿por qué nos tomamos ahorita el tiempo para resolver esto paso a paso? Pues precisamente porque esta ecuación es una ecuación diferencial parcial muy complicada y tiene infinitas soluciones. Entonces, al imponer la simetría, en este caso la simetría esférica, el problema se simplificó muchísimo y casi que era obvia cuál era la respuesta. Entonces, las simetrías justo tienen ese gran poder, digamos, de convertir algo súper complicado en algo muy sencillo, fácil de trabajar, e incluso algo que puede llegar a ser hasta pedagógico. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ha sido una pregunta muy específica sobre justo lo que acabamos de ver. Sí. Si no es así, entonces sigo. Ahora, entonces, ¿cómo fue que implementamos esta simetría? Pues justo la simetría se implementó cuando dijimos el potencial no depende de θ y de phi. Es una función únicamente de R. Entonces, la pregunta que queda es, ¿cómo se puede implementar eso al espacio-tiempo? Entonces, estuvimos discutiendo ayer de que el espacio-tiempo se representa con una métrica y esta métrica es un tensor que tiene varias componentes. Estas componentes son funciones. Entonces, podría ser de que la respuesta a cómo implementar las simetrías es que, bueno, que las componentes de la métrica no dependan de ciertas coordenadas. Por ejemplo, si estamos pensando en simetría esférica, podríamos decir, bueno, que ninguna de las componentes depende de θ y ninguna de las componentes depende de phi. Esa podría ser nuestro primer adivinanza al respecto. Sin embargo, resulta ser de que eso solo es una respuesta parcial. A veces, esa es la manera de garantizar una simetría, pero a veces eso es demasiado ingenuo. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? ¿Cuál es el problema exactamente con pedir algo así? ¿Cómo lo vamos a contestar? Con un contraejemplo. Esa es la métrica de una esfera. Entonces, una esfera es esféricamente simétrica. Ahora, si se fijan, hay una componente que es la componente cruzada, que es 0, porque no aparece aquí. Esta métrica es diagonal. Diagonal significa que esta dirección θ y esta dirección phi son ortogonales. Entonces, fíjense, en la componente de θ es 1 y eso pues no depende de θ y no depende de phi. Sin embargo, la componente de phi es el seno al cuadrado de θ. No depende de phi, pero sí depende de θ. Ahora, ¿qué significa eso? Si nosotros nos imaginamos una esfera, aquí phi es el ángulo que va, por ejemplo, a lo largo del ecuador, si pensamos que hay un polo norte, un polo sur. Entonces, la dirección esta que circula y que es como paralela al ecuador, esa es la coordenada phi. Entonces, lo que nos está diciendo que no depende de phi es que nosotros podríamos como hacer girar la esfera, ya sea mucho o poco, y al girarla no cambiaría nada. Eso es como lo equivalente a lo que miramos con la distribución de masa puntual. Si yo me pongo en un punto, la fuerza que yo siento no depende de dónde yo estoy parado a lo largo de θ o a lo largo de phi. Entonces, en este caso tiene que ver con que si yo agarro el espacio y yo lo giro, es decir, como que lo transformo, digamos, transformo la esfera en otra esfera. O muy sencillamente, si me imagino que es una esfera física que puedo tocar, entonces la pongo a girar a lo largo de phi, y entonces en cada momento, a cada ángulo que yo lo rote de phi,
la esfera se va a ver exactamente igual. Yo no podría distinguir, digamos que yo tengo la esfera, cierro los ojos, alguien la mueve, vuelvo a abrir los ojos, no podría saber si la persona lo movió o no, o con qué ángulo movió la esfera. Bien, entonces claramente ahí esa simetría está bien reflejada, pero esa simetría o sea, esa por sí sola no es toda la simetría esférica. Esa solo es una simetría cilíndrica, digamos, o axial, tiene que ver con el eje que forma girar en esa dirección. Pero imaginémonos que nos cambiamos de coordenadas y entonces ahora yo tengo algo así como el equivalente del polo norte en un lado y el polo sur en otro lado, y estos están relacionados con lo que antes era el ecuador. Entonces, si yo giro en la nueva dirección phi, y eso también es una simetría. De hecho, yo puedo hacer una rotación en esa dirección y en una en la dirección anterior, que son perpendiculares. Y también serían simetrías. Entonces, todas esas simetrías no están codificadas dentro del hecho de que aquí esta métrica no depende de phi. Entonces, eso lo estoy usando de ejemplo porque lo que les quiero decir es que la falta de dependencia en las componentes de una coordenada no codifica las simetrías de una métrica. Bien. Ahora, en el curso de Frank estuvieron discutiendo cuándo un espacio era homogéneo e isotrópico. Entonces, sí, aquí se complica un poco la cosa con qué significa homogéneo y qué significa isotrópico, porque justo como lo estábamos manejando, algo que tiene simetría rotacional es isotrópico. Pero la homogeneidad en realidad tiene que ver con que si yo me muevo de un punto a otro, entonces que esos dos puntos son equivalentes. Por supuesto que los ejemplos más sencillos son como el de un plano. Entonces, en un plano, si yo me traslado de un punto a otro, entonces todo se ve exactamente igual. Bien. Ahora, en una esfera, eso sucede también. Si yo me traslado de un punto de la esfera a otro, sin importar cuál sea, la esfera se ve exactamente igual. Esos dos puntos son equivalentes. Entonces, en los espacios curvos, la noción de homogeneidad no exactamente tiene que ver con traslaciones. Aunque como ayer estuvimos discutiendo que las generalizaciones de las líneas rectas tienen que ver con geodésicas, podría empezar que si yo me muevo en una dirección geodésica, entonces, y todo queda igual, entonces eso podría ser como nuestra noción de homogeneidad. Entonces, bueno, eso por un lado. Eso para que no entre en conflicto la idea de homogeneidad como asociada a traslaciones con que ahorita estamos estudiando una esfera y el resto del día vamos a estar estudiando esferas. Ahora, lo otro es que la esfera es un espacio máximamente simétrico. Si conocen las rotaciones y las han estudiado en mecánica clásica o mecánica cuántica, entonces saben de que el grupo de rotaciones de una esfera es de 3 dimensiones. Esto significa cosas como que yo puedo hacer rotaciones que dejan todo igual. Por ejemplo, rotar en un ángulo 0 o rotar en un ángulo de 2π. Y eso corresponde a que hay una noción de identidad, de que las cosas es idéntica. O si yo puedo hacer una rotación, también hay una rotación inversa que me permite regresar al punto en el que yo estaba. O que cuando yo hago una rotación y después hago otra rotación, eso sigue siendo una rotación. Es decir, yo puedo sustituir la combinación de dos sucesivas rotaciones con una sola otra rotación para que todo sea igual. Bien, entonces, fijémonos en lo siguiente. La dimensión de la esfera es 2 y yo necesito 2 coordenadas para codificar todos los puntos en ese espacio. Sin embargo, el número de simetrías que tiene es 3. Es decir que aunque yo quisiera, no puedo usar como una falta de como independencia de coordenadas para codificar la simetría, porque mi espacio tiene más simetrías que dimensiones. Eso es lo que hay cierto número asociado a qué tan simétrico puede ser un espacio.
Un espacio no puede tener todas las simetrías que se le ocurra. Entonces, cuando un espacio tiene la máxima cantidad de simetrías, justo se llama máximamente simétrico. La esfera es un ejemplo de un espacio que es máximamente simétrico. Bien, entonces, eso es, por ejemplo, en dimensión 2, el máximo número de simetrías que puede tener un espacio es 3. Ahora, el espacio, es decir, el espacio euclidio como R3, también es un espacio, ese tiene 3 dimensiones, y entonces eso sí lo estuvimos discutiendo ayer un poco en la clase de Frank. Si están las traslaciones, y hay 3 diferentes tipos de traslaciones, pero también están las rotaciones. Entonces hay 3 diferentes tipos de rotaciones independientes para el espacio R3. Esto significa que tiene 6 simetrías el espacio. Este espacio plano, el espacio euclidio de dimensión 3, tiene 6 simetrías. Ese espacio también, como lo pudieron haber anticipado, es un espacio máximamente simétrico. En dimensión 3, la máxima cantidad de simetrías que puede tener un espacio es 6. Bien. Bien, eso. Continuamos. Justo ahorita estaba hablando del espacio plano, del espacio de dimensión 3, que es plano. Y si se fijan, en coordenadas esféricas se escribe de esta forma. O sea, nosotros podemos agarrar de x al cuadrado, más de y al cuadrado, más de z al cuadrado, y usamos nuestra transformación de coordenadas cartesianas a esféricas, y así es como se escribe la métrica. Ahora, fíjense que sí es cierto, aquí hay un diferencial de R y aquí hay una dependencia en R, pero fíjense que la manera en estas coordenadas, la manera en la que aparecen teta y phi son exactamente como una copia de la métrica en 2 dimensiones de la esfera. ¿Ok? Ahora, sin embargo, este espacio es plano, aunque si nos olvidamos de, por ejemplo, si agarramos R igual a una constante, entonces el diferencial de la constante es 0, eso simplemente es una constante, y entonces la métrica que se induce sobre superficies de R igual a constante es justo esta, que es sobre esferas curvas, esferas redondas y perfectamente simétricas, como las podemos imaginar. Entonces, vamos a ver. Ahorita vamos a detenernos. Si tienen alguna pregunta en este momento, lo pueden hacer, de hecho, en cualquier momento. Pero quiero detenerme para que nos vayamos a ese programa que se llama Maple, donde justo se pueden escribir métricas, se pueden hacer muchas cosas. Pero de nuestro interés en el curso es que se pueden escribir métricas y se pueden calcular cantidades complicadas, cantidades que yo no les he explicado cómo calcular, y si no tienen experiencia calculándolas, entonces, y incluso cuando uno tiene experiencia calculando, toma mucho tiempo hacer todos los cálculos involucrados. Entonces, esto solo es el comando de reiniciar todo el programa. Estos son comandos para cargar paqueterías. Entonces, si se fijan, este paquete se llama geometría diferencial y este paquete se llama tensor. Y eso lo van a ver en todos los códigos que voy a presentar. Y este comando tiene que ver con que estoy definiendo un espacio, le estoy diciendo qué coordenadas voy a usar y le estoy dando un nombre a ese espacio para distinguirlo de otro, por ejemplo. En este caso he nombrado al espacio S2 y le he puesto coordenadas teta y phi. Entonces automáticamente con ese comando varias cosas se desencadenan. Una es que ya la máquina entiende de que estamos en un espacio de 2 dimensiones, por ejemplo, y que teta y phi no son cualquier nombre, cualquier símbolos, sino que son las coordenadas de ese espacio. Entonces hay cantidades privilegiadas como el diferencial de teta y el diferencial de phi. Bien. Entonces, si se fijan, lo primero que he escrito aquí en la ecuación 1, esa justo es la métrica de la esfera. Entonces, estuvimos hablando de cosas curvas y cosas planas hasta ahorita, solo usando solo usando nuestra intuición, solo guiándonos por qué es lo que nos imaginamos que es plano y qué es lo que nos imaginamos que es curvo. Ahora, en geometría diferencial hay una, perdón, hay una noción muy clara
de qué es curvo. Entonces, si yo tengo una métrica, hay algo que se llama el tensor de curvatura, también se llama el tensor de Riemann. Entonces, cuando este tensor todas sus componentes son cero, es decir, ese tensor es el tensor cero, eso significa que es plana esa métrica. De lo contrario, es curva. Entonces, aquí está este cálculo en la ecuación 2, y la otra cosa que hace la máquina es que cuando la entrada de un tensor es cero, no la muestra. Si todas las entradas del tensor son cero, muestra solo una entrada, perdón, muestra solo una entrada y dice, esa entrada es cero. Pero eso significa que todo es cero. Bien, esos son los detalles del programa. Entonces, si se fijan, aquí calculé el tensor de curvatura y con solo el hecho de que aquí hay una componente que es seno cuadrado, etcétera. Esto es un 1, seno cuadrado, otro 1. Esas componentes que no son cero, lo que me están comunicando es que la esfera es un espacio curvo. Bien. Ahora, voy a reiniciar el programa, voy a volver a cargar los paquetes, pero ahora voy a definir otro espacio al cual ya estoy llamando R3, y ahora estoy usando 3 coordenadas, y fíjense que son R, θ y φ. Entonces son las coordenadas esféricas, las he escrito así a propósito, pues son las coordenadas esféricas para un plano, y entonces he definido esta otra métrica, H, y si se fijan es la misma métrica que acabo de presentar, que es la métrica del espacio plano. Una manera de convencerse de que sí es el espacio euclidio, en caso de que no lo reconozcamos en coordenadas esféricas, es calcular el tensor de curvatura, y si se fijan aquí dice 0. Y la primera entrada del tensor de curvatura es 0. Como primero puse R, entonces primero aquí aparecen las componentes R, 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 R. ¿Ok? Bien. Entonces significa que en efecto esa es la métrica plana. ¿Okay? Puede que no lo parezca porque fíjense que no todos sus componentes son curvas. Perdón, no todas sus entradas son constantes. R cuadrado no es constante, R cuadrado por seno cuadrado no es constante. ¿Ok? Entonces, cuando todas las entradas son constantes, entonces sí es cierto que el tensor de curvatura va a ser 0, pero con el hecho de que no lo sean, no necesariamente va a ser curvo el espacio, como en esta situación. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, ay, igual. Por otro lado, estuvimos discutiendo que habían tensores más sencillos que el tensor de curvatura que representaban parte de la curvatura del espacio. Entonces, aquí hay otro código, fíjense que es lo mismo. Cargo mis paquetes favoritos. Otra vez estoy usando la misma notación. Esta es la esfera, con la misma métrica que antes, en las mismas coordenadas. Y entonces ahora lo que estoy definiendo es esta cantidad RIC, es el tensor de Ricci. Y esta cantidad R, por cierto, cuando escribo 2 puntos, no muestra lo que se calcula, porque ahorita no me interesa mostrar el tensor. Y R es este que estoy llamando, perdón, el escalar de Ricci. Ajá. R es el escalar de Ricci, de esa métrica. Fíjense que la única entrada que le tengo que dar para que la máquina calcule esa cantidad es la métrica, que estoy llamando G. Entonces, justo, el tensor de Ricci menos un medio veces R por la métrica, eso es lo que había llamado el tensor de Einstein. Y fíjense de que aquí en la ecuación 2 se puede ver de que esa cantidad es 0. Por otra parte, también la paquetería puede perdón, calcular el tensor de Einstein con este comando. Y cuando lo calculo en la ecuación 3, también da 0. Eso solo es como para que vean las dos alternativas para escribir esto. Ahora, ¿eso qué significa? Si tenemos esta métrica, el tensor de Einstein es 0, significa que este espacio cumple con las ecuaciones de Einstein en el vacío, sin constante cosmológica. O con constante cosmológica igual a 0. Pero, ¿qué exactamente significa esto? Porque este es un espacio de dimensión 2
y ni teta ni phi representan el tiempo. Entonces, bueno, las ecuaciones, esto tiene algún significado matemático, pero realmente eso no es de nuestro interés físico. En la física, bueno, en relatividad general, digamos, lo que nos interesa es un espacio de 4 dimensiones y que y que una de las direcciones corresponda a el tiempo. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Puede ser una pregunta de física o de geometría o de MAPLE, por ejemplo. Cualquier cosa en realidad. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Cuando mencionas del universo homogéneo isotrópico, tengo entendido que a largas escalas esto se cumple alrededor de los 100 megaparsec. ¿Hay alguna restricción fija que nos diga que exactamente la homogeneidad de isotropía se observe a los 100 megaparsec? Porque el universo es anisotrópico en muy pequeñas escalas. Sí, exactamente. Sí, justo, si vemos arriba de nuestras cabezas y abajo de nuestros pies, hay mucha más masa abajo que arriba. Entonces, no es lo mismo a pequeñas escalas el ver en una dirección que ver en otra. Hay una cantidad, a ver, hay como 2 cosas que quiero decir al mismo tiempo. Una es que la primera vez que se solucionaron las ecuaciones de Einstein de manera exacta y que eso tenía que ver con cosmología fue cuando Friedman llegó a sus ecuaciones. Entonces, ¿qué significan estas ecuaciones? Si nosotros asumimos las ecuaciones de Einstein y que del lado derecho la energía-momento de todo el universo se puede representar como un fluido perfecto, entonces las ecuaciones de Friedman son las que resultan de ello. Eh, eh, no sé si algunas simetrías se asumen o no, pero entonces las ecuaciones se pueden resolver de manera exacta. Y algunas de estas soluciones son homogéneas e isotrópicas. Entonces, por un lado, de cuando eso sucedió ahora han pasado 100 años. Lo otro es que es muy difícil hacer observaciones sobre el universo, pero a medida pasa el tiempo, tenemos mejores observaciones y tenemos observaciones más detalladas y tenemos más claro qué es lo que hay allá afuera. Yo tengo entendido de que en el modelo cosmológico estándar, básicamente uno puede como dictaminar a qué escalas es una buena aproximación que en promedio el universo es homogéneo e isotrópico. Y, y entonces el modelo da cuál es esa cantidad basándose en las observaciones. Entonces, esa cantidad creo que es como alrededor de los 100 megaparsec. Si yo estoy equivocado, que Frank me corrija, ustedes le pueden preguntarle a él. Eso es lo que tengo más o menos entendido. Ahora, por otro lado, de un lado teórico, aun si nuestro universo no tuviera estas propiedades, asumir que hay un espacio que las tiene y que se parece al nuestro ha sido muy fructífero y ha permitido mucho el avance de la relatividad, sí, pero también en específico de la cosmología. Y nos ha permitido ver cuáles son las limitaciones de eso y cómo eso se puede generalizar y extender, por ejemplo. Entonces, no sé si eso contestó a tu pregunta. Sí, está bastante interesante la información. Otra duda es respecto a esa parte que mencionaste del DDS al cuadrado igual a cero. Por ejemplo, en esa ecuación relacionando, digamos, con la trayectoria de un fotón a través del espacio-tiempo, digamos, por ejemplo, es una geodésica de 4 dimensiones. Entonces, por ejemplo, si una geodésica es nula en aquella para lo cual a lo largo de cada segmento infinitesimal de la trayectoria del fotón DDS igual cero, entonces ese DDS al cuadrado vendría como hacer la relación en el espacio de tiempo de Minkowski de la trayectoria de ese fotón. Uh,
No entendí cuál es la pregunta. Creo que entendí algo de que la geodésica de esa métrica Ajá, Minkowski se relaciona con la trayectoria del fotón. ajá, así es, con ese DDS al cuadrado igual cero. ¿Y cuál es la pregunta? Eh, Sí, eso, eso es sí, cierto. sí, sí, así es. Ah, sí, así es, de hecho. Entonces, de hecho, justo esa pregunta justo avanza un poco del tema, porque, por cierto, si alguien más tiene preguntas, igual la puede hacer, pero justo lo que está mencionando Misael, si no me equivoco, Sí, tiene que ver con el tiempo. Bueno, aquí me falta una diapositiva más. Ah, tiene que ver con el tiempo y cómo el tiempo es una cantidad distinguida. Y por ejemplo, esto trae a colación la plática de Juan de ayer, que tiene que ver con que hay direcciones temporales, hay direcciones espaciales, y hay unas direcciones como mixtas, que él dijo que eran estas direcciones que en el diagrama representábamos con ángulos de 45, y ahorita vamos a ver los detalles de eso, que tienen que ver con la luz. Entonces, justo por algo que voy a explicar más adelante, vamos a ver de que dentro de un espacio-tiempo, cuando uso la palabra espacio-tiempo es para hacer énfasis de que también es un espacio como lo que hemos estudiado hasta ahorita, pero que tiene una dirección temporal. En cada punto uno siempre puede encontrar 4 vectores linealmente independientes, pero solo uno de ellos va a ser temporal. Entonces, el hecho de que yo pueda hacer esta distinción también está atado a que hay diferentes combinaciones que yo puedo hacer entre los vectores. Acuérdense que todos los vectores, sin importar qué propiedades métricas, voy a decir, tengan, lo importante de los vectores es que se pueden sumar. Entonces, por tener esta propiedad de linealidad, hay unos vectores que sí podemos distinguir con otros aparatos geométricos o matemáticos, que bueno, este es el que es temporal, este otro es espacial, pero justo hay una manera precisa de hacer esta distinción. ¿Y qué pasa cuando yo suma esas dos cosas? Entonces, hay justo una suma muy precisa que me va a dar una trayectoria um, muy especial que se llaman nulas. Y entonces, lo importante de esto físicamente es que uh, todas las cosas que conocemos que tienen masa se mueven en estos diagramas. O sea, su movimiento se puede representar en estos diagramas como curvas donde el vector tangente a ellos siempre es temporal. Entonces, sobre todo como estuvimos viendo ayer, las geodésicas representan el movimiento de las partículas. Entonces, cuando una partícula tiene masa, se mueve alrededor de una curva cuyo el vector tangente siempre es temporal. Entonces decimos que la curva es temporal. O en este caso, como es una geodésica, decimos que la geodésica es temporal. Ahora, por otro lado, vemos que las cosas que se mueven a la velocidad de la luz, como rayos de luz, fotones incluso, cosas por el estilo, um, los haces de luz se mueven a lo largo de trayectorias que siempre eh, no son temporales y no son espaciales y son algo que llamamos nulo. Entonces, justo, a ver, ¿por qué es tan importante este signo menos? No solo para tener un aparato para distinguir, pues vamos a distinguir esto y esto, y eso, pues qué bonito, pero ya teníamos la masa, por ejemplo. Puedo decir, bueno, si algo no tiene masa, se mueve con la velocidad de la luz. Si algo sí tiene masa, se moverá con menos de la velocidad de la luz. Si eso es cierto o no, eso es una cosa, pero la masa de alguna forma estaba atada a esa noción que teníamos. Entonces, ¿por qué es tan importante eh, eh, las direcciones temporales? Y las direcciones temporales, ¿cómo se distinguen? Pues justo se distinguen con un signo menos. Y si no tuviéramos este signo menos, lo que tendríamos aquí es una ecuación de Laplace. Y para lo que estudiaron análisis complejo, la solución que estoy poniendo acá, que es la solución de la ecuación de onda, tendría un i imaginario aquí. Y eso está atado a que las funciones son enteras y que estas cantidades en amarillo son mm, complejos conjugados. Pero eso dejémoslo a un lado. ¿Qué es lo que quiero compartir con esta diapositiva? Aquí hay una ecuación de onda. ¿Ok? Entonces, aquí hay un signo menos y la velocidad de onda que iría aquí en el denominador es 1. Entonces la velocidad de la onda es 1 en esta ecuación.
Entonces, la ecuación general de esta ecuación diferencial parcial es justo la que está planteada acá. Esa es la ecuación, esa es la solución más general de la ecuación de onda, de esta ecuación de onda. Entonces, ese tiempo, y fíjense que estamos sumando tiempo y espacio porque justo la velocidad es 1. Este tiempo con este menos aquí es el tiempo retardado y acá con el signo más es el tiempo avanzado. Entonces, eso representa como las dos diferentes tipos de funciones independientes que podemos tener que están atadas a nuestra función de onda. Ahora, las ondas son muy importantes en la física porque las ondas representan cosas que viajan, por ejemplo, cosas como las olas del mar o justo la radiación electromagnética. Entonces, las ondas, como son objetos que se mueven con una velocidad determinada, tienen una noción de causalidad metida dentro de las ecuaciones que las describen. Y lo más importante a donde recae toda esa noción de causalidad es en este signo menos. Es por eso que, como vamos a ver, la presencia de ese signo menos se llama signatura. Y justo nos vamos a ir a Maple para ver algunas de las cosas que suceden cuando tenemos esos signos menos. Entonces, aquí tenemos otra vez código de Maple. Voy a reiniciar todo el código, cargar mi paquete favorito y definir este espacio que estoy llamando E2 con coordenadas X y Y. Y la métrica que estoy llamando G, fíjense que es la métrica euclídea. ¿Okay? La manera en la que yo tengo para calcular distancias es de X al cuadrado más de Y al cuadrado. Entonces esto es como la hipotenusa al cuadrado de un triángulo infinitesimal. Entonces, dx y dy justo representan diferenciales hasta ahorita, pero esta notación de Maple, que es una d mayúscula y un guión bajo, x, es el vector que está apuntando en la dirección x. Okay, esta es la notación que usa el programa. Entonces, d-y, que solo voy a decir dy ahora, dy es justo el vector que apunta en la dirección y. Entonces, este comando que está aquí, lo que me calcula es cuánto es la norma de ese vector al cuadrado. Y entonces, justo el vector x, este es un vector unitario. Entonces, con esta métrica, su tamaño es 1. Eso es lo que quiere decir este 1 que está aquí en la ecuación 2, que es que el tamaño de este vector x, usando esta métrica, es 1. Y el tamaño del vector y también es 1. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro el vector x y el vector y los sumo? ¿Ok? Entonces, la suma de dos vectores sigue siendo un vector. Yo puedo justo volver a calcular el tamaño de este vector. Y como estos vectores son perpendiculares, como indica aquí, por ejemplo, si yo uso x y y, eso me da 0. Eso corresponde al término cruzado que está aquí. Y lo que me indica es que esos vectores son perpendiculares. Entonces, si yo sumo dos vectores perpendiculares, el vector suma de ellos es la hipotenusa del triángulo que ellos forman. Entonces, la hipotenusa de un triángulo isósceles que tiene lados 1 y 1 es raíz de 2, ¿no? Entonces, este 2 es el cuadrado de la hipotenusa de ese triángulo, el tamaño del vector resultante. Bien, entonces, también los ángulos de ese triángulo son 45 grados. Entonces, el 45 grados que estaba hablando Juan ayer en su plática, justo tiene que ver que en diagramas donde tenemos direcciones independientes que representamos con ángulos de 90 grados, justo cuando tú sumas un vector unitario en cada una de estas cantidades independientes, por ejemplo, t y z en lo que sigue, entonces la suma del vector t y z va apuntando en este diagrama en una dirección que hace 45 grados con el eje z. Bien. Entonces, voy a reiniciar el código y ahora voy a trabajar un espacio que voy a llamar M2 con coordenadas t y z. Y la métrica que ahora estoy llamando eta, fíjense que es igual que antes, con la excepción de que ahora hay un signo menos aquí. ¿Okay? Entonces aquí en la ecuación de 5 vemos que hay un signo menos. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a usar este mismo comando,
que antes con esta métrica significaba el tamaño al cuadrado del vector, pues nos da -1. Si nosotros nos fijamos aquí, el diferencial de x al cuadrado con este más es igual que cualquiera de estos de x y y. O sea, no hay nada especial más que cambie el nombre, digamos. Y que justo la métrica me dice, bueno, sí, es 1. Significa que a los vectores en estas direcciones, que voy a llamar espaciales, la métrica justo me dice como el tamaño de los vectores. Entonces es lo mismo que yo entendía antes. Pero algo como una longitud al cuadrado no me puede dar negativo. Entonces, este signo menos trae consigo la oportunidad para una nueva interpretación. Ahora, lo otro es que por la propiedad lineal de los tensores, y las métricas son tensores, entonces justo si yo sumo el vector, voy a decir unitario, a pesar de que su tamaño entre comillas, es -1, a ver qué pasa. Entonces justo, eso me dice que es 0. Pero acuérdense que ese no es el vector perpendicular, como lo entendía antes, ¿no? Porque antes los vectores que formaban 90 grados eran los que eran perpendiculares. Por ejemplo, si yo agarro el vector t y el vector z, y esto me da 0, entonces la falta de un término cruzado aquí, sí, indica justo lo mismo que antes, que son vectores linealmente independientes y que de alguna manera hay como un ángulo de 90 grados que yo puedo asociar a ellos. Pero esto no es lo que estoy calculando aquí. Lo que estoy calculando aquí es 2 veces el mismo vector. O sea, las entradas que le estoy dando a la métrica es 2 veces el mismo vector. Cuando yo hacía eso antes, eso me daba su tamaño al cuadrado. Entonces, ¿qué significa que un vector que no es el vector 0 tenga tamaño 0? Pues no, no significa eso. Justo cuando tenemos métricas que tienen otra asignatura, por ejemplo, esta tiene menos y más, esa es su asignatura, esta cantidad deja de ser el tamaño del vector. Eso ya no es cierto. ¿Ok? Entonces le damos una nueva interpretación a estos vectores. Entonces, justo cuando yo calculo esta cantidad, si me da negativa, diré que este es un vector temporal o tipo tiempo. Y cuando esta cantidad me da positiva, diré que es espacial o tipo espacio. ¿Bien? Cuando le entrego 2 veces el mismo vector a la métrica, calculo esta cantidad y me da 0, diré que el vector es o tipo luz o diré que es nulo. ¿Ok? Justo porque esta cantidad es 0. Entonces, conectándolo con la pregunta anterior, resulta ser de que cuando yo represento la trayectoria en uno de estos diagramas, la trayectoria que sigue la luz siempre es una trayectoria que el vector tangente a la curva es un vector nulo. Entonces, como las partículas, ya sea que tengan masa o no, independientemente de la masa, como vimos ayer por el principio, o sea, justo eso fue lo que motivó usar geometría en primer lugar. La independencia de la masa en las trayectorias de las partículas que se mueven bajo la influencia del campo gravitacional. Esas, las curvas de su trayectoria corresponden a geodésicas por construcción. Si la teoría se construyó para que justo las geodésicas representaran esto. Entonces, cuando graficamos estas curvas del movimiento de la luz, por ejemplo, o de una partícula, como un fotón que representa una partícula, un constituyente de la luz, entonces la trayectoria que sigue esta partícula de esta geodésica se dice que es nula cuando el vector tangente a ella en todos lados es siempre nulo. ¿Okay? Y dijimos de que en el caso de partículas que tenían masa, lo que observamos es que siempre siguen una trayectoria, que su vector tangente siempre, esta cantidad es negativa. Bien. Las espaciales no tienen una interpretación física como la que acabo de escribir ahorita, por ejemplo. Bien. Ya se me acabó el tiempo. Justo, bien, entonces, justo
como no sabía justo cuánto tiempo íbamos a invertir en las cosas, esta vez no diseñé la plática por día, sino que por los siguientes 3 días. Entonces, la plática se podría detener en este momento. Yo creo que podríamos decir solo unas cositas más y donde nos detengamos, ahí seguimos el día siguiente. Entonces, justo aquí podemos hacer un poco de cálculos analíticos motivados con las cosas que acabamos de ver en Maple en 4 dimensiones. Y aquí tengo 4 coordenadas, t, x, y, z. Fíjense en este signo menos. ¿Ven? Ojo que el ds al cuadrado no es igual a 0, sino que es igual a esta cantidad. ¿Sí? Esta cantidad que está en amarillo es como el tensor eta que acabo de escribir antes, solo que tiene más grados de libertad. Y representa la regla que me permite medir distancias en este espacio, que es lo que llamo métrica. Entonces, la métrica en este caso tiene entradas constantes. Entonces sabemos que si calculamos el tensor de curvatura, eso va a dar 0. Porque el tensor de curvatura está conformado de derivadas y segundas derivadas de la métrica, de las componentes de la métrica. Bien, entonces, como el tensor de Ricci es una especie como generalización de la traza que conocemos de matrices. Fíjense cuando nosotros tenemos una matriz que es alusiva a un tensor de rango 2, la traza de esa matriz es un número que es como un escalar, un tensor de rango 0. Entonces, justo cuando hacemos operaciones como la traza a un tensor, pierde 2 rangos después de haber aplicado la traza. Entonces, el tensor de curvatura es un tensor de rango 4. Es como en un arreglo, un vector, digamos si es una columna o un vector, solo tiene como rango 1, que está asociado, digamos, a que solo tiene, solo necesitamos una dimensión de un arreglo para poder representarlo. Y una matriz tiene rango 2 porque justo necesitamos en un arreglo 2 dimensiones para poder representar todas sus componentes de forma independiente, digamos. Entonces, justo para un tensor de rango 4, pues necesitaríamos 4 direcciones independientes y después de una operación parecida a la traza, lo que nos quedaría un tensor de rango 2. Justo el tensor de Ricci se define como una de estas generalizaciones de la traza del tensor de curvatura. Entonces, él como tiene rango 2, sí se puede representar como una matriz, pero en este caso sabemos de que esa matriz sería la matriz 0. Y sabemos de que R corresponde a la traza de este tensor. De nuevo, si este es el tensor de Ricci es como una matriz, común y cualquiera. La traza de la matriz 0 es 0. Entonces, R igual a 0 significa aquí que el escalar de curvatura es 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros combinamos estas dos cosas, vemos de que aquí tenemos la matriz 0, 0 por una matriz que no es 0, entonces eso va a dar 0, y 0 menos 0 da 0. Ahora, si esta cantidad da 0, entonces eso significa que esta métrica es solución a las ecuaciones de Einstein, siempre y cuando la constante cosmológica sea 0 y estemos en vacío. Es decir, el tensor de energía-momento tiene que ser todo 0. Cuando eso es cierto, decimos de que estamos en vacío. No hay nada que tenga masa, no hay nada que tenga energía, momento, ni tensión, ni presión, ni nada. Bien, ahora fíjense de que ahora, empezando de a nuevo, si nosotros tenemos que hay un espacio, bueno, no, en este caso estoy siguiendo con la métrica plana. ¿Sí? Entonces sabemos de que esto se cumple. ¿Sí? Ahora, pero aunque esta fuera otra métrica, si nosotros calculamos la traza de esta cosa, la traza de esta por definición es R. Le vamos a sacar la traza a esta ecuación. Esta es una ecuación de tensores. Aquí si tuviéramos la matriz 0, la traza de la matriz 0 es 0. La traza del tensor de Ricci por definición es R. Y aquí la traza de la métrica coincide con, o sea, da exactamente la dimensión del espacio. Entonces la traza de la métrica es 4.
Entonces fíjense que esto significa que R es 0, pero entonces siempre que tengamos que R es igual a 0, si volvemos a enchufar en esta relación, significa realmente de que si esto se cumple y R es 0, entonces significa que realmente solo la información que necesitamos es que el Ricci es 0. Entonces, esta información de acá es exactamente igual que esta de acá. Bien. Ahora, solo como recordatorio, pueden existir espacios que son curvos. Esto significa que su tensor de curvatura no es todo, no es 0. No es cierto que todos sus componentes son 0. Sin embargo, su traza, por ejemplo, que es el tensor de Ricci, sí puede ser todo 0. Aquí tengo 3 ejemplitos, solo para, como a modo de recordatorio. Por supuesto que si tenemos la matriz 0, su traza es 0, que la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Pero podemos tener otra métrica como, perdón, otra matriz como esta, donde la suma de los elementos de la diagonal es 0. E incluso otra matriz como esta, donde la traza de esta matriz también es 0. Entonces, por supuesto que pueden existir espacios que son curvos, pero que su tensor de Ricci es 0. Y esos espacios son importantes para nosotros los físicos porque representan soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein, sin constante cosmológica y en vacío. Bien, creo que ahora es buen momento de terminar la charla. ¿Tienen alguna pregunta? Y de paso les doy las gracias por haberme escuchado. Bien, ¿alguien tiene preguntas? No veo a nadie. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, me pueden interrumpir. Si no, justo a donde nos quedamos es el momento en el que podemos, es decir, en la próxima clase vamos a retomar donde nos quedamos, que es la simetría esférica, pero la métrica que vamos a considerar es una métrica que en general es esférica. Vamos a usar las ecuaciones de Einstein para ver de que justo la única solución el agujero negro de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild es muy especial y entonces vamos a ver cómo la simetría esférica se relaciona con las otras propiedades que tiene la métrica de Schwarzschild. Y entonces esto equivale a que la simetría está, en este caso, íntimamente atado a un agujero negro. Entonces, la próxima plática vamos a iniciar con la métrica de Schwarzschild, que corresponde a la métrica de un agujero negro. Listo, perfecto. Muchas gracias, Daniel.